te gusta el video, por favor dale like y suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Nosotros somos Misión Vida Eterna. Juan capítulo 11, versículos del 45 al 57. Y el tema de hoy es ¿por qué los judíos querían matar a Jesús? ¿Por qué los judíos querían matar a Jesús? ¿Sabía usted que Jesús vino al pueblo israelita, o sea, al pueblo de Israel como su Mesías, su Salvador? Vino para pagar con su sangre por sus pecados. Él reemplazó a los corderos que los judíos sacrificaban para que con su sangre fueran perdonados por sus pecados. Así que cuando Jesús resucitó a Lázaro, estaba mostrando lo que a través de él podemos llegar a ser. Resucitar y tener una vida eterna. Así que cuando Lázaro resucitó, muchos creyeron en Jesús, pero otros fueron a contarles a los sacerdotes judíos lo que acaba de ocurrir. Eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 11, del versículo del 45 al 57, que vamos a leer. Dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a la ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiese. Sabemos entonces que muchos de los judíos, al ver el milagro que Jesús hizo, se convirtieron, porque lo dice el texto, pero otros no. Y así pasa en el mundo actual. Muchos, frente a un milagro tan poderoso como la resurrección de Lázaro, no solamente no creyeron en Jesús, sino que se endurecieron más. Y esto fue lo que pasó cuando se contó la resurrección de Lázaro. Se reunió el concilio, es decir, los líderes religiosos, pero no para alabar la obra de Jesús, sino para oponerse a ella. Ellos reconocieron que Jesús hizo ese milagro. Eso es lo más grave. Dice en el 11:47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Entonces, ¿cuántas veces la iglesia se reúne para hacer lo malo? No para hacer lo bueno. A veces nos reunimos no para edificarnos, sino para destruirnos. Se supone que el concilio era el encargado justamente de hacer lo contrario, y era poner en práctica la palabra de Dios. Dar la gloria a Dios y testificar era lo que debían hacer los israelitas judíos cuando había un milagro como la resurrección de Lázaro. Pero ¿cuál era la razón por la que ellos no estaban dando la gloria a Dios con su conducta? Sigamos leyendo en Juan 11. Dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán a nuestro lugar santo y a nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año,
les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno solo a los hijos de Dios que estaban dispersos. Entonces, aparentemente tuvieron miedo de los romanos, argumentando que si dejaban que Jesús siguiera haciendo estas señales, vendrían los romanos y los destruirían, pero si ellos mismos estaban confirmando que las señales que Jesús hacía eran verdaderas, ¿porque seguían tan duros de corazón? Como un milagro, como es la resurrección de Lázaro, en lugar de dar ganas de ganar más personas para Dios, hacía que se endurecieran más y se mostraran más hostiles frente a Cristo. Recordemos que el concilio estaba formado por fariseos y saduceos. Los fariseos estaban llenos de normas normales, no leían la Biblia, de normas morales, no leían la Biblia, sino las interpretaciones que se habían hecho de la Biblia, la interpretación de la interpretación de la interpretación. Y algo que ocurre con frecuencia en la iglesia de hoy, donde muchos teólogos interpretan la Biblia y creen que los hermanos de la iglesia no pueden interpretarla. Y así que olvidan que todos podemos ahora leer e interpretar la Biblia, pues tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Y para eso tenemos esa promesa que nos dejó Dios en Jeremías 31, del 33 al 34, que dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Entonces los fariseos colocaban un manual para ponerlo en práctica, todas esas interpretaciones que hacían de la Biblia, y así no podían los judíos sino hacer lo que estos dijeran, pues se creían doctores en la interpretación. Así que si ellos decían lo que debía hacerse es esto o aquello, lo hacían según las interpretaciones, y así invalidaban la palabra. En muchas iglesias la tradición invalida la palabra. Entonces nosotros no vivimos las tradiciones, sino lo que diga la palabra es lo que debemos hacer. Así que, hermano, todos podemos leer la Biblia y entenderla. No estamos en el oscurantismo donde todo estaba prohibido. Ni tenemos que ser fariseos creyendo que con ritos y mostrándonos muy espirituales vamos a ser mejores cristianos. Tampoco vamos a hacerlo así. Por otro lado, los saduceos quienes creían que no había resurrección de los muertos, y así son muchos cristianos que ponen en duda la resurrección de los muertos, negaban la existencia de un mundo espiritual, negaban la vida después de la muerte. Creían que los judíos ricos eran gracias a que ellos eran cumplidores de la palabra y gozaban del favor de Dios. Así que si alguien era pobre era debido al pecado. Así que ellos por eso se unieron a los fariseos, pues no querían perder nada de lo que poseían. Caifás, por su parte, era bastante soberbio, ¿no? Fíjense lo que les dijo cuando estaban reunidos. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada. Y a veces nosotros tenemos hermanos que creen que se las saben todas como Caifás. Entonces, eso es una actitud que debemos quitar de nosotros. Al decir esto, les estaba diciendo que él solo sabía lo que le convenía al grupo. Este líder se enseñoreaba sobre los otros y creía que solo él tenía la respuesta. No escuchaba opiniones. ¿Y cuántas veces nos creemos como Caifás con derecho a desacreditar la opinión de los demás? A creer que solamente nosotros tenemos la palabra. Nada nos da derecho a creer que somos mejores que otros. La Biblia dice que todos somos pecadores. La intención de Caifás no era buena. Lo único que deseaba era la muerte de Jesús, pues él había profetizado sobre su muerte. Dice Juan: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca.
Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Recordemos que si no se cumplía la profecía que Caifás había dicho, debía morir, pues según las escrituras en el libro de Deuteronomio capítulo 18 al versículo 20 al 22 dice: el profeta, y esto también es para que ustedes se den cuenta qué pasaría con los profetas de ahorita. Entonces, Deuteronomio capítulo 18, versículos del 20 al 22 dice: el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción habló el profeta, no tengas temor de él. Era evidente que Caifás necesitaba que Jesús muriera. Así que desde aquel día acordaron nada menos y nada más que en la iglesia dar muerte a Jesús. Por eso debemos tener cuidado cuando nos reunimos nosotros. Nos reunimos para edificarnos, exhortarnos y animarnos o consolarnos, no para murmurar los unos de los otros. Y recuerde que los saduceos y los fariseos y Caifás eran personas que se creían muy buenas a sus propios ojos y miraban con desprecio la opinión de los demás. Así que si nos congregamos, solo vamos a tener presente lo que dice la palabra, no los comentarios de las personas o los pensamientos y tradiciones humanistas que traen las personas del mundo. La palabra de Dios es nuestra autoridad y en la iglesia todos somos siervos de Cristo. Ninguno es mejor. Entonces todo lo que hagamos en la iglesia debe ser para edificación, consolación y exhortación, sabiendo que el gran sumo sacerdote de nosotros, que es Cristo, nos dio ejemplo del servicio, respeto y amor. Cristo nos encuentra haciendo lo que nos mandó a hacer, no en habladurías ni hipocresías, sino con corazones transformados por su palabra. Dice el Evangelio de Juan, en 11 del 53 al 57. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiese. Qué terrible verdad es que una iglesia sea una para hacer el mal, para dañar a determinada persona o ministerio. Allí donde se suponía que debía garantizarse todo para el ministerio de Jesús y su desarrollo, aquellos que Dios había puesto por autoridad se pusieron de acuerdo para matar a Jesucristo. No porque hubiese hecho nada malo, pues ellos no podían negar los milagros de Jesús y decían: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Entonces, ¿cuál es nuestro actuar frente a los milagros? Frente a aquello que ocurre de manera sobrenatural en nuestro entorno. ¿Somos duros o permitimos que Cristo viva en nosotros? Ante una farsa como este concilio presidido por Caifás, vemos cuánto daño ha hecho la religiosidad nuestra a Jesús y su ministerio. Por eso ahora es tiempo de cambiar, de decir y hacer como dice el manual de instrucciones de la Biblia. Hacer lo que dice el manual, como dice en Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6. Dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza
de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Así que amémonos, seamos humildes y mansos, unidos en amor, orando y velando que Cristo venga por nosotros y que reine sobre nuestras vidas. Pidámosle a Jesús que tome control de la iglesia y que Él sea el quien guíe nuestras vidas y guíe la iglesia y no nosotros y nuestra carne. Oremos, Señor, ayúdanos a no ser piedra en el tropiezo para la iglesia, sino que seas tú, Señor, edificándola, Señor, y edificándonos como piedras vivas de la misma, Señor. Ayúdanos a tener el espíritu de siervos, que todos queramos servir en la iglesia y no ser servidos, ni tampoco enseñorearnos de nuestros hermanos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Si te gusta el video, por favor dale like y suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Nosotros somos Misión Vida Eterna.